Buenas tardes, sean todas y todos bienvenidos a una nueva edición de su programa Ciudad Política. Ciudad Política forma parte del canal virtual global Voces por Media Calle y dentro de esta ciudad nos sentamos a dialogar, a conversar y a debatir sobre los puntos de vista más importantes de la política, lo político y las políticas. Como ustedes saben, Ciudad Política estrenó su primera edición la semana pasada, entonces les voy a reiterar un poco cuál es la estructura del programa para que recuerden básicamente cuáles son los elementos que vamos a ir tocando a lo largo de esta hora del programa. Durante los primeros minutos tenemos una sección que se llama Las Cuatro Rápidas, donde haremos un repaso de las noticias más importantes, tanto a nivel nacional como internacional, de los acontecimientos políticos que pasaron en esta semana. La segunda parte del programa es una discusión profunda, una entrevista que tenemos con personas con diferentes experticias que vamos a ir trayendo durante todas las semanas. Entonces, durante esta primera sección llamada Las Cuatro Rápidas, vamos a hacer un repaso de estas cuatro noticias que son de suma importancia repasar. Por supuesto, la principal noticia que se ha dado en Costa Rica durante esta semana fue el acto de la comparecencia el pasado 10 de febrero del presidente Carlos Alvarado ante el recinto del plenario legislativo. Durante este interrogatorio, básicamente que se convirtió en eso, en un interrogatorio legislativo, la comisión especial que investiga el caso de la Unidad Presidencial del Análisis de Datos, o la UPAD, estuvo durante 8 horas conversando con el presidente de la República sobre las razones que se dio esta política pública en particular. Diputados de Liberación Nacional, la Unidad Social Cristiana, Restauración Nacional, PIN, Frente Amplio e Independientes recalcaron la falta de claridad de parte del presidente de la República sobre esta política pública y señalaron además incongruencias y ausencias de conocimiento. La comisión investiga si el decreto vulneró los datos personales por medio de una unidad que operó al margen de la ley y la Asamblea Legislativa cuestiona si los datos en sí tienen algún trasfondo en particular al cual no se le ha llegado totalmente y además quieren ver si se dio una manipulación de los mismos con un fin desconocido. El presidente de la República, Carlos Alvarado, reconoce no haber leído el decreto con anterioridad antes de firmarlo y este caso de la UPAD tiene una consecuencia específica, ¿verdad? Que se dio la salida de varias personas, como por ejemplo el entonces ministro de la Presidencia, Víctor Morales, y la renuncia de 7 funcionarios, dentro de ellos 2 viceministros. Se informó también de parte del Ministerio Público que más de 55 personas ajenas a la Fiscalía tuvieron acceso a información, por ejemplo, las claves de los teléfonos secuestrados e incautados. Entonces, este es un tema que vamos a seguir cubriendo dentro de Ciudad Política y probablemente durante algunas semanas más vayamos a tener el resultado de esta comisión investigadora. La segunda rápida que tenemos es relacionada a varios puntos específicos sobre el COVID-19. El primero es que en Costa Rica la tasa de contagio o la velocidad de contagio, conocida como tasa R, sigue en niveles muy bajos por cuarta semana consecutiva. La provincia de Guanacaste cuenta con la tasa R más baja, donde 100 personas van a enfermar a 104 personas. La tasa más alta, perdón, hace una semana tuvo la tasa más baja y la provincia de Cartago revierte. La semana pasada tuvo la tasa más alta y ahora tiene la tasa más baja. 100 enfermos contagiarían a 64 personas. Costa Rica no reporta la variante del COVID surgida en Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, lo cual es un elemento muy importante desde un punto de vista epidemiológico, y el estudio del genoma del SARS-CoV-2 de parte de el INCIENSA y la Universidad de Costa Rica indica que se han secuenciado 233 genomas en el país entre marzo del 2020, 6 de marzo, cuando se da el primer caso de COVID en nuestro país, hasta enero del 2021. La Caja Costarricense del Seguro Social, por otra parte, confirma que se da una serie de inconsistencias en el proceso de vacunación, específicamente en el lugar Carlos María Ulloa, donde 17 personas estaban dentro de la lista oficial de vacunación como funcionarios y luego se tomó en cuenta que estas personas no trabajan ahí. Y este es un proceso que actualmente está en auditoría. La tercera rápida del día de hoy tiene que ver sobre la negociación de la convención colectiva de Recope y esta nueva convención costaría 46 mil millones de colones pese a un recorte del 33%. Esto viene a la discusión dentro del proyecto de ley del empleo público. Se están estudiando los beneficios de 1.700 personas, una modificación de 99 artículos dentro de la convención colectiva, se eliminan otros 20 artículos derogados inclusive por la Sala Constitucional.
Se incluye un capítulo muy importante sobre el tema del salario global a propósito de este proyecto de ley que se discute actualmente en la Asamblea Legislativa y se elimina, por ejemplo, la entrega de dinero para la compra de medicamentos y útiles escolares, además de ayudas económicas específicas cuando un empleado o funcionario de Recope tiene el fallecimiento de padres, cónyuges o hijos. La última rápida para cerrar con esta parte introductoria del programa tiene que ver con una rápida internacional y es sobre el segundo juicio político o proceso de impeachment contra el expresidente Donald Trump. Como ustedes saben, se realiza el cuarto día consecutivo de este juicio político en donde los demócratas afirman que tras su derrota Trump se encargó de incitar un proceso de insurrección dado en la toma del Capitolio del pasado 6 de enero. 17 republicanos se suman a los votos de los demócratas y prácticamente podríamos decir que se estaría aprobando este juicio político, por lo menos en estas etapas iniciales. El objetivo de este juicio o impeachment es declarar culpable al presidente e inhabilitarlo políticamente para que nunca más pueda ejercer la función pública en Estados Unidos. En el Senado se votó 56-44, 56 votos a favor de la constitucionalidad del proceso. Y además se recalca el hecho que esto es muy importante. Twitter, una vez más, indica que está expulsado de por vida el expresidente Trump de el uso de esta plataforma. Entonces, básicamente, Trump no tiene ninguna forma de manifestar sus disconformidades u opiniones sobre este juicio, ya que muchísimas plataformas de redes sociales lo han cerrado sus cuentas. Y también otra cosa importante de mencionar es que este es el segundo proceso de juicio político porque el primero que tuvo el entonces presidente fue el de Ucrania Gate, donde se le absolvió. Entonces seguiremos dándole muchísima cobertura de parte de Ciudad Política para estas rápidas durante las semanas próximas y sin más me gustaría entonces que entremos a hablar del tema que nos convoca el día de hoy. El día de hoy, viernes 12 de febrero, en Ciudad Política vamos a hablar de un tema de muchísima importancia desde la salud pública y desde el quehacer de la política pública en Costa Rica, y este es el del envejecimiento poblacional. Una Costa Rica longeva hoy, envejecimiento poblacional visto desde la salud pública. Entonces, para ello, vamos a hablar sobre lo que implica el envejecimiento paulatino de la población en Costa Rica y el patrón sociodemográfico que lentamente ha ido cambiando. Nuestro país está experimentando actualmente un cambio en su segundo bono demográfico y cada vez más tenemos población de mayor edad. Entonces, para conversar sobre este tema, el día de hoy tenemos a la enfermera Jocelyn Murillo, quien es especialista en el tema de envejecimiento poblacional. Ella es enfermera y próximamente también tendrá un posgrado en salud pública, a quien recibimos a partir de este momento y vamos a conversar sobre lo que implica el envejecimiento poblacional en nuestro país. Buenas tardes, Jocelyn, bienvenida. Muy buenas tardes, Valeria. Encantada de acompañarla hoy en su programa y hablar de un tema tan importante como es el envejecimiento poblacional, que actualmente nos viene a preguntarnos a cada uno de nosotros de qué es lo que hace el país con respecto a este tema tan importante. Muchísimas gracias, Jocelyn. Quisiera que empecemos a hablar de los datos. Como les mencioné anteriormente, Costa Rica ha tenido un proceso de inversión dentro de su pirámide poblacional, entonces hablemos un poco sobre cantidades. ¿Cuál es ese perfil sociodemográfico y epidemiológico de las personas adultas mayores en Costa Rica? ¿Cómo estamos en el presente y en el futuro? ¿Y cuáles son algunos de los números, los cantones más envejecidos? ¿Cuáles son las enfermedades más prevalentes en la población adulta mayor? Claro, antes de empezar con el tema es importante de empezar o tener como punto de partida qué es la adultez mayor, porque por ahí vamos a poder entender todo lo que gira alrededor del envejecimiento poblacional. Entonces, la adultez mayor se ha conocido muchas veces como un sinónimo de dependencia, ¿verdad? Entonces, la dependencia se construye desde una sociedad estereotipada que nos dice que la persona adulta mayor deja de ser productivo para la sociedad. Sin embargo, la OMS ha querido venir a cambiar este concepto y ha empezado a dar datos importantes que nos dicen que las personas adultas mayores tienen que tener una actividad en nuestra sociedad que pueda ser productiva. ¿Por qué? Porque, bueno, los datos son alarmantes. En el 2011, el INEC en su censo dice o determina que para Costa Rica existen 304.309 personas adultas mayores, tomando en cuenta de que somos un país con una población pequeña, podríamos decirlo.
ellos hacen en este momento una proyección que para en este año, que es el 2021, tendríamos 476.756 personas adultas mayores, dando una proyección que para el 2050 el 21% de la población de Costa Rica correspondería a personas adultas mayores. Entonces, esto nos dice que muchos de los cantones que actualmente tienen una gran población adulta mayor todavía van a representar mayores retos para poder abordar a esta población. Entonces, como vos decías, hay cantones que presentan una mayor concentración de personas adultas mayores. Por ejemplo, con el bono demográfico hubo una transición, ¿verdad?, de las personas que empezaron a migrar hacia las ciudades. Muchas personas podrían pensar que tal vez en las ciudades, que es con un ritmo más acelerado, no tenemos personas adultas mayores. Por el contrario, es donde tenemos el mayor cantidad o el mayor número de personas adultas mayores son en las ciudades, siendo la capital de nuestro país, San José, con el cantón que tiene mayor cantidad. Serían 28.970 personas que tienen esta condición, ¿verdad? En Desamparado sería el segundo cantón con 13.957 y Montes de Oca tiene 5.757. ¿Por qué hablo de Montes de Oca? Pues es tal vez uno de los cantones, es pequeño, ¿verdad?, en comparación con otros cantones, pero eso quiere decir que la gran población o la gran parte de la población que existe en Montes de Oca son personas adultas mayores, ¿verdad? Entonces esto todavía nos pone a pensar cuán accesible es una ciudad para las personas adultas mayores. Bueno, entonces, después de esto podemos empezar a hablar sobre la esperanza de vida que tenemos actualmente, ¿verdad? Que eso es un dato importante para poder hablar del envejecimiento, porque nos va a decir hasta qué edad están llegando los costarricenses a vivir. Entonces, en Costa Rica tenemos datos que envidian muchas otras sociedades o muchos otros países porque pueden ser comparados con lugares como de Europa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, nuestra esperanza de vida, el promedio es de 80 años, para las mujeres de 82.6 y para los hombres de 77.5. ¿Por qué se da un aumento en la esperanza de vida? Bueno, pues hay montones de factores que van a venir determinando, ¿verdad?, que las personas podamos vivir más y no más, sino de buena calidad. Entonces, en Costa Rica, como usted preguntaba sobre las enfermedades crónicas, nuestro sistema de seguridad social, llámese la caja, ¿verdad?, es un sistema tan eficiente que ha logrado una cobertura prácticamente de toda la población sobre estas enfermedades. Entonces, por ejemplo, para empezar a hablar sobre eso, tenemos que preguntarnos por qué consultan las personas adultas mayores. Dice que el 20% de las consultas de las personas adultas mayores corresponden a enfermedades circulatorias, o sea, del sistema circulatorio. ¿Y estas cuáles engloban? Pues tenemos una de las enfermedades crónicas más comunes, que es la presión arterial alta o hipertensión arterial, que uno de los datos muy importantes es que la tasa general de prevalencia de la hipertensión es de 36.20%. Eso quiere decir que una gran cantidad de personas en Costa Rica, no solamente adultos mayores, padecen de esta enfermedad. Entonces, ¿qué nos pone a pensar esto? Que vamos a tener personas que cuando tengan mayoría de edad de 65 años van a ser personas adultas mayores con una enfermedad crónica, ¿verdad? Luego tenemos para la diabetes mellitus, que es otra de las enfermedades crónicas de gran prevalencia, de 12.80. Un caso importante con lo que es la diabetes es la cantidad de muertes que provoca, porque a pesar de que tal vez no es una prevalencia igual a la de la hipertensión, la cantidad de personas que muere por diabetes al año es bastante preocupante. 443 casos de los 1.000 y resto que suceden al año pertenecen a personas de mayores de 65 años que padecían esta enfermedad. Entonces, es de ahí donde nos preguntamos, ¿verdad?, ¿cómo queremos envejecer? Si queremos envejecer con enfermedades crónicas, que al final, ¿qué es lo que significa una enfermedad crónica? Bueno, tenemos mayores porcentajes de lo que son complicaciones, personas que no van a tener un sistema de salud que tal vez los pueda cubrir, porque sin embargo en Costa Rica, a pesar de que tenemos seguridad social, un 10% de nuestras personas adultas mayores no cuentan con un seguro social, ¿verdad? Entonces, ¿esto qué hace? Precariza la atención de esas personas adultas mayores. Y otra de las enfermedades que me gustaría tomar en cuenta y que muchas veces se trata como un tabú, que es la depresión en las personas adultas mayores. La depresión
En Costa Rica, de hecho, que si uno se pone a investigar, no se encuentran muchos datos con respecto a esto en personas adultas mayores. De hecho, que los datos que les traigo son a nivel mundial, ¿verdad? Porque específicamente para Costa Rica tenemos grandes deficiencias, inclusive en la política nacional de envejecimiento y vejez. No se trata este tema de lo que es la salud mental de las personas adultas mayores, a pesar de que el 6.6% de los trastornos que sufren las personas adultas mayores corresponden a trastornos neuropsiquiátricos. Y un 15% de las personas que sufren un trastorno mental van a tener algún tipo de consecuencia, como es la institucionalización de las personas adultas mayores. Entonces, para ir cerrando un poco lo de las enfermedades crónicas, vamos a ver que las enfermedades crónicas para nuestra seguridad social significan un alto costo, porque como su palabra lo dice, es crónico, son para toda la vida. Entonces eso va a requerir controles mensuales o los que se vayan a requerir de la persona, cobertura de medicamentos, cobertura de otro tipo de diagnósticos, y esto por supuesto encarece la enfermedad. Otra muy importante que estábamos hablando es la probabilidad que tiene una persona de tener una enfermedad crónica y ser institucionalizado, ¿verdad? Y una persona adulta mayor institucionalizado va a tener otro tipo de determinantes que van a influir sobre su calidad de vida. Entonces, podríamos empezar a seguir trabajando sobre las enfermedades crónicas, no desde la vejez, ¿verdad? Sino desde la adultez joven, ¿verdad? Porque si vamos a esperarnos a llegar a tener un periodo de envejecimiento donde la salud de nosotros se vea comprometida, ¿verdad? No vamos a tener un envejecimiento saludable, que es lo que la Organización Mundial de la Salud es lo que está promoviendo actualmente. Jocelyn, qué importantes todos estos datos que usted nos menciona, porque realmente es una realidad, bueno, hacia la que todas y todos vamos a llegar, ¿verdad? Exacto. Afortunadamente por la esperanza de vida tan elevada que tiene nuestro país, pero además también para saber qué es lo que está haciendo nuestro sistema de salud en tema de políticas públicas. Entonces me gustaría que hablemos un poco que Costa Rica no está aislada dentro de este fenómeno, ¿verdad? Esto es algo que es a nivel mundial, la esperanza de vida ha aumentado y en América Latina, aproximadamente para el año 2020, bueno, este dato es actual, un 7.3 de la población de América Latina son personas adultas mayores y se espera que eso aumente un 20% en el 2050. Entonces, hablando un poco de esa política nacional que tenemos sobre el envejecimiento, ¿qué está haciendo nuestro país para prepararse de cara al 2050? Claro, en Costa Rica podríamos decir que desde 1999 se empiezan a verse los primeros indicios, ¿verdad?, de que las tasas de natalidad estaban descendiendo, que las tasas de fecundidad se estaban como paralizando, por decirlo así, y no se habla tal vez de una pirámide poblacional totalmente invertida, sino que se habla como que es un cuadrado, por decirlo así, donde se paralizan las dos partes o extremos de la población, ¿verdad? La gente sigue teniendo los mismos hijos y hay una gran cantidad de personas adultas mayores que empareja la cantidad de niños que se tienen. Entonces, desde 1999 en Costa Rica se crea la Ley Integral de la Persona Adulta Mayor. En este momento se va a establecer en Costa Rica un ente rector que es el CONAPAN o el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, que viene a ser como el defensor público de la persona adulta mayor. Entonces, en CONAPAN va a tener diferentes direcciones o oficinas que van a brindar la atención a la persona adulta mayor, que los protege, les da seguridad y además tiene la obligación de velar por su seguridad, de velar por un envejecimiento saludable. Además de eso, en Costa Rica tenemos, bueno, la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, que se nos acaba de vencer porque fue creada del 2011 al 2021. En esta política tuve la oportunidad de hacer un análisis de la política y encontramos grandes deficiencias en este tema de lo que es la salud mental, que en general en Costa Rica y en muchos otros países es un tema tabú tanto de la población adulta joven como en la población adulta mayor. Y la depresión de la persona adulta mayor lleva a consecuencias muy serias, ¿verdad?, que impide un envejecimiento saludable y un envejecimiento activo. Entonces, una de las conclusiones que puede sacar con este análisis es que se debe incluir, ¿verdad?, una arista o una directriz con respecto a lo que es la parte de salud mental de la persona adulta mayor. Luego podríamos mencionar una estrategia que me parece uno de los mejores
políticas públicas que se ha hecho en Costa Rica, que es la Estrategia Nacional para un Envejecimiento de Salud basado en el curso de vida. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a tratar a la persona cuando ya tenga mayor de 65 años, sino que tenemos que trabajar desde la niñez. ¿Por qué? Porque muchas veces la gente nunca planificamos nuestra jubilación, nunca pensamos qué vamos a hacer cuando lleguemos a ese momento por diferentes cosas, o porque nos da miedo envejecer, porque nadie quiere morir, porque no sabemos qué va a pasar en ese momento, que hay que vivir el presente. Pues no. En esta estrategia vienen diferentes puntos que evolutivo totalmente y multidimensional, como bien lo define la estrategia, que requiere diferentes intervenciones a nivel político, a nivel de salud, que nos va a asegurar tener un envejecimiento saludable. Entonces, además en la estrategia, incluye, por ejemplo, lo que es el acceso a fuentes de trabajo, porque las personas creen que cuando tenemos mayores de 65 años ya no vamos a poder ser productivos. Por el contrario, para esta estrategia deja claro que las personas adultas mayores pueden realizar actividades económicas remuneradas a partir de los 65 años igual. Luego también habla sobre el acceso a las tecnologías, que actualmente las tecnologías podrían representar para unos un acceso a un mundo y para otros ser fuente de discriminación, que en muchos casos para las personas adultas mayores. He tenido la experiencia de investigar o indagar sobre esto en la percepción de las personas adultas mayores con respecto a las tecnologías y sinceramente ven un cajero automático como una discriminación para ellos. Entonces, a esta estrategia viene a contemplar esas cosas. ¿Qué es lo que nos falta un poco más? Ponerla en práctica, ¿verdad? Porque a veces es el problema de las políticas públicas, que no los ponemos en práctica y se nos queda en el papel. Y es una estrategia que le podríamos sacar muchísimo el jugo. Bueno, otra parte importante que tal vez se sale un poquito más de Costa Rica, pero que sin embargo tenemos que tomar en cuenta, que son los objetivos del milenio. En los objetivos del milenio nos dice que todos los países del mundo, ¿verdad?, que están unidos a ellos, tienen que incentivar entornos saludables, seguros, sostenibles y accesibles. ¿Por qué hablamos de accesibles? Porque a veces ni nosotros mismos podemos cruzar una acera a la otra, ¿verdad? Entonces, en ese tipo de que para nosotros parece cualquier banalidad, para una persona adulta mayor eso puede impedir que salga de la casa. Y al no salir de la casa se aísla y al momento del aislamiento se deprime y al momento de la depresión llega a tener conductas tal vez de salud mental poco saludables, como son intentos de suicidio, porque eso es totalmente común en las personas adultas mayores y que la gente no lo habla, no lo dice porque lo ve como un tabú. Entonces, desde ahí se tiene que trabajar desde la estrategia de poder ver el envejecimiento como algo natural y no como un proceso que se da a partir de los 65 años de edad. Hay un elemento muy interesante que usted nos menciona, que es los elementos de derecho internacional público, ¿verdad? Los instrumentos, por ejemplo, los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos del milenio, ¿verdad? Y cómo Costa Rica, pues por supuesto, en aras de cumplir estos elementos internacionales que todos los países del mundo que ratifican este tipo de acuerdos lo hacen, también se tiene que formular políticas públicas y readecuarlas al entorno nacional. Entonces, ahora quisiera que habláramos un poco específicamente sobre el modelo de atención en salud. Estamos llegando de forma adecuada, de forma pronta a atender esas enfermedades que aquejan a nuestros adultos mayores, y también a propósito de que hace algunos pocos días se celebró el 45 aniversario del Hospital Blanco Cervantes. Entonces, de verdad, tendríamos que plantearnos quizás en un largo plazo un Hospital Blanco Cervantes a nivel provincial, a nivel regional. Esa visión la tenemos. Ok, bueno, yo diría que se intenta, pero no se está logrando. ¿Por qué? Porque Costa Rica aún cree o está centralizado o tiene esa visión de adultocentrismo, por decirlo así. Entonces, cuando se crean nuevos servicios hospitalarios, no se crean servicios especializados y todavía al personal de salud le falta esa sensibilización. Lo digo desde mi experiencia como enfermera actual clínica, que trabajo en un hospital público, y que todavía falta esa parte de la sensibilización de la población, que por ahí es donde se tiene que empezar. Porque antes de tener servicios especializados tenemos que tener a los profesionales adecuados para poder atender a estos servicios. Entonces,
Con el gobierno de Laura Chinchilla en el 2010 se hicieron diferentes formas de atención, porque tampoco podemos ver que todo tiene que ser a nivel hospitalario o el tratamiento de la enfermedad, ¿verdad? Sino que con Laura Chinchilla podríamos recalcar que fue un buen aporte de este gobierno, que fue con las redes de cuido. Para el 2010, cuando se inician las redes de cuido, ¿qué es lo que viene a incentivar esto? La participación social de la persona adulta mayor, y esto es un módulo de atención de salud pública para las personas adultas mayores. Porque como se quiere hacer desde la OMS, es que las personas adultas mayores se atienda a su salud, ¿verdad? No solo centrado en la enfermedad, porque si nos centramos en la enfermedad, tenemos mayor riesgo de que existan complicaciones, pero si nos centramos desde la salud, podemos totalmente prevenir ese tipo de complicaciones. Entonces, ¿qué nos hace falta en Costa Rica? Podría yo atreverme a decir que son profesionales con mayor sensibilidad hacia la persona adulta mayor. Porque si tenemos profesionales así, vamos a tener gente más interesada en trabajar con esta población, que a veces nos hace bastante falta esa gente que pueda en serio acercarse a una población de adulta mayor y tratarla como debe y no como una persona dependiente. Porque es muy triste, ¿verdad?, que se trate una persona o se compare a una persona adulta mayor con un niño, que es muy, muy común. Entonces, no podemos tener profesionales que tengan este tipo de visión, ¿verdad? A la hora de atender a una persona adulta mayor. Entonces, en este caso entra a jugar un montón la academia, ¿verdad? Cómo nos formamos a nivel profesional, qué oferta tenemos a nivel profesional para poder formarse académicamente e ir a atender a las personas adultas mayores, que sin duda en el futuro va a ser nuestra mayor población de atracción, por decirlo así, son las personas que van a venir a nuestros servicios de atención. Y por supuesto, a nivel provincial o a nivel regional vamos a tener que necesitar hospitales que tengan servicios especializados en las personas adultas mayores, porque la demanda es eminente. O sea, el envejecimiento poblacional no es un proceso que podamos detener, pues por todos vamos para ahí. Esta población va en un momento a llegar a ese punto de edad en la que va a necesitar, por supuesto, la atención de salud, tanto pública como privada, porque la privada también debe tener esa visión de la persona adulta mayor como un posible cliente en un futuro. El fenómeno de la infantilización, por decirlo de alguna forma, al Exacto. adulto mayor es muy grave porque, como usted lo menciona, el profesional en salud, por supuesto, de buena fe y con mucha buena voluntad, quiere atender al adulto mayor, pero lo hace como si fuera una persona incapaz de tomar sus propias decisiones, como si fuera un niño o una niña, ¿verdad? Entonces Claro. tenemos que trascender, y quisiera recalcar, como usted lo menciona, en el tema de el papel formador de las universidades públicas, que al final del día son quienes se encargan de dar las especialidades, ¿verdad?, para formar gerontólogos y geriatras con una gran conciencia, con gran sensibilización, y que se encarguen de llevar ese mensaje al resto de especialidades médicas, porque estamos tratando de una atención integral de muchísimas especialidades. Claro, porque no solamente es el geriatra el que ve a la persona adulta mayor, ¿verdad? Es el cardiólogo que tal vez no piensa en ese momento integrar ese conocimiento de cómo tratar a una persona adulta mayor, porque es increíble cómo una persona adulta mayor puede verse afectada con el trato que se le da en una atención de salud. Lo digo porque desde mi experiencia también he podido indagar sobre eso y desde experiencias personales de personas adultas mayores, cómo pueden comparar una clínica con otra, ¿verdad? Por ejemplo, o no solamente una clínica, cuando vamos a un supermercado, porque no solo vamos a hablar de la gente profesional a nivel de salud, sino de sensibilizar a la población en general, que eso se puede hacer desde la salud pública, porque no estamos hablando de ir a los hospitales y enseñarle a la gente cómo se trata a una persona adulta mayor, sino de enseñar a todos los ciudadanos cómo es el respeto que se le debe dar a una persona adulta mayor. Porque, por ejemplo, les voy a poner una experiencia que me contó una persona adulta mayor, que ella empezó a ir a un supermercado, ¿verdad?, donde la trataban normal como cualquier otra persona adulta de la sociedad, y empezó a ir después, visitó otro supermercado nuevo donde había una cajera que le ayudaba a llevar las bolsas, ¿verdad?, que se mostraba amable, que le tenía paciencia a la hora de pagar, de sacar el dinero, y se cambió de supermercado, ¿verdad? Entonces, por cosas tan simples, una persona adulta mayor puede tener un mejor día,
o puede verse más beneficiado a la hora de hacer un procedimiento, a la hora de llevarse una bolsa hacia un carro, hacia un taxi, ¿verdad? Que para nosotros parece una banalidad, pero para una persona adulta mayor puede ser un factor determinante para hacer o no un trámite en una institución pública o privada, ¿verdad? Entonces, esta parte de sensibilizar a la población en general es un reto que tenemos actualmente y que sin duda el CONAPAN está intentando hacerlo. Vemos campañas, vemos muchas cosas, pero nos hace falta esa integridad de todas las instituciones a nivel público para que podamos lograr un objetivo que es ese, ¿verdad? Que las personas adultas mayores tengan un envejecimiento activo y se sientan parte de la sociedad, ¿verdad? No que envejecí y me meto a mi casa a ver televisión todo el día. Sí, está el tema del el ejercicio de la rectoría de CONAPAN, ¿verdad? Ayudado de todo el sector salud, por supuesto, de la Caja Costarricense del Seguro Social, del Ministerio de Salud y de otro montón de instituciones que tienen que ver sobre el tema. Y entonces aquí justamente me queda como anillo al dedo para que hablemos un poco sobre la integralidad del envejecimiento, los determinantes sociales de la salud, que es un punto importantísimo de la salud pública. ¿Cómo podemos ayudar a crear esas redes de apoyo desde las familias, integrar a la sociedad, a los vecinos, al sistema de salud, para que la persona adulta mayor se sienta apoyada en su entorno y que al final del día tengamos una política pública exitosa? Claro, se está trabajando actualmente lo que es el envejecimiento activo. El envejecimiento activo, para contextualizar en el concepto, es un proceso de optimizar las oportunidades que tienen las personas adultas mayores en cuanto a participación social, ¿verdad? Y la contribución que vayan a tener en la sociedad. Entonces, podría mencionar un punto muy importante que actualmente se está trabajando en muchos cantones, que son las ciudades amigables con las personas adultas mayores. Estas ciudades amigables con las personas adultas mayores integran diferentes áreas temáticas que van a trabajar para poder desarrollar un entorno, como dice usted, que sea totalmente accesible para la persona adulta mayor. Entonces, por ejemplo, vamos a ver el área temática de lo que es el tránsito o el transporte de las personas adultas mayores. Entonces, ¿cómo podemos lograr que una persona adulta mayor pueda tener un envejecimiento activo desde tomando en cuenta el transporte? Bueno, pues en Costa Rica, gracias a muchos esfuerzos, se han logrado que tenga un acceso totalmente, prácticamente gratuito a lo que es el transporte público, ¿verdad? Solamente con presentar la cédula, lo que es un avance y es un punto muy a favor de Costa Rica con respecto a este punto que en otros países no se goza. Bueno, también otra de las áreas temáticas que incluye es el acceso a vivienda digna, que es muy importante porque la precariedad de las personas adultas mayores es una realidad. O sea, las personas en condición de indigencia o de callejerización es una condición que no debería pasar a una persona adulta mayor en nuestro país. Por lo tanto, en estos entornos saludables o de ciudades amigables que toman en cuenta el envejecimiento activo, va a contemplar un elemento muy importante que son los gobiernos locales, ¿verdad? Porque el gobierno local como ente o como institución reguladora de los cantones tiene esa obligación de ofrecer a su población una calidad de vida. Por eso, entonces, a estos son los que se les está dando ese compromiso, esa obligación. Entonces, por ejemplo, podríamos decir que cantones como Montes de Oca, el Cantón Central de Cartago, tiene ya instalada ese tipo de ciudades amigables, ¿verdad? Entonces, por medio de estas ciudades amigables podemos llegar o incluye tantos elementos en estas 8 áreas temáticas que se podría llegar a tener una política pública real para la persona adulta mayor que le permita su desarrollo. ¿Por qué real? Porque incluye todos esos puntos importantes que es acceso a vivienda, transporte, trabajo, acceso a tecnologías, que entonces no vienen a ser de forma desorganizada, sino que esta política de entornos saludables lo que hace es hacer como un compendio de todos estos puntos que acabo de mencionar para lograr que la persona adulta mayor se sienta integrada en la ciudad o en la sociedad, porque si empezamos a trabajar de forma separada, como se viene haciendo muchas veces, entonces yo qué sé, el Ministerio de Salud hace una cosa, el Ministerio de Transportes hace otra, pero como se le está dejando a la municipalidad, tiene como esa función de integrar todo eso en una sola política que le permita, por supuesto, a la persona adulta mayor ser
parte de eso, porque en esta política que se está trabajando, las personas adultas mayores son los protagonistas, son a quienes se les pregunta qué necesitan, qué les hace falta en esta ciudad para sentirse totalmente parte de la sociedad. Entonces, si empezamos por ahí, ¿verdad? Yo creo que vamos bastante bien, porque cuando hacemos políticas públicas y no trabajamos con la población a la cual se va a ver beneficiada o se va a ver afectada, ¿cómo vamos a saber realmente lo que necesitan? Entonces creo que esta política de entornos saludables, sociedades amigables con las personas adultas mayores, viene a llenar mucho esos vacíos que nos están quedando ahí de lo que es el trabajo integral o de multidisciplinario o de las instituciones públicas, ¿verdad? Porque la salud pública nos dice que tenemos que trabajar juntos, pero nos cuesta mucho, ¿verdad? Nos cuesta mucho integrar a todas las instituciones a la hora de crear una política pública. Pero con esta política nos dice, tenemos que preguntarle a todos para finalmente tener un solo producto y que esta población se vea beneficiada totalmente, ¿verdad? Entonces, creo que las municipalidades tienen un gran reto, pero a la vez, cuando esto se cumple, las ciudades totalmente se vuelven diferentes, porque vemos desde la parte de infraestructura hasta de un trámite de la oficina de acueductos, cómo puede cambiar si en serio un gobierno local se compromete a tener una ciudad amigable con la persona adulta mayor. Y esto, por supuesto, que trasciende una forma tradicional de implementar las políticas públicas, ¿verdad? Como usted lo mencionó, no es solamente el burócrata sentado en su escritorio haciendo el documento de la política, implementándolo de arriba para abajo, sino más bien desde las bases comunitarias, preguntarle a esa población objetivo hacia dónde es lo que vamos, qué es lo que esa población necesita, y eso es muy valioso, ¿verdad? Otro punto que Claro. quisiera resaltar también es el tema de la discapacidad, ¿verdad? Los adultos mayores en algunas ocasiones también conviven con un tema de discapacidad, y entonces al ser personas con discapacidad también interviene el CONADIS dentro de algunos puntos específicos, la ley 7600, por ejemplo, ¿verdad? Y también esto va de la mano del enfoque social de la discapacidad, es decir, el entorno es el que es discapacitante, y eso es lo que tenemos que revisar a la hora de poder integrar efectivamente a la persona adulta mayor. Me gustaría que habláramos un poco ahora sobre el tema, por supuesto, de la pandemia, ¿verdad? ¿Cuál ha sido la Claro. afectación principal sobre las personas adultas mayores? Porque sin lugar a dudas les ha afectado el confinamiento en su parte psicológica, en su parte de salud mental, más allá del tema de que es el grupo más afectado en temas de mortalidad, sino también por las enfermedades neurodegenerativas, estar tanto tiempo en la casa, en aislamiento, en la falta de actividad física y la socialización. Entonces, quizás cómo podemos ayudar a esas personas adultas mayores que tenemos en nuestras casas o quizás no viven con nosotros, pero a llevar la pandemia de una forma más tranquila, inclusive con menos ansiedad y menos estrés. Claro, con el tema de la pandemia ha sido bastante preocupante debido a la crisis económica en general, ¿verdad? El empobrecimiento que puede sufrir una persona adulta mayor, porque si ya tenemos que América Latina en general es una de las ciudades, de las zonas más desiguales, ¿verdad? Con la parte del empobrecimiento actualmente, con la crisis económica, hay que tomar en cuenta esa parte, ¿verdad? Porque las personas adultas mayores muchas veces dependen de una pensión o dependen de la ayuda de mi hermana, dependen de la ayuda de mi hijo, ¿verdad? Entonces, con la pandemia se ha visto que las personas adultas mayores están sufriendo mucha ansiedad por la parte económica. De hecho que casualmente ayer leía sobre cuál ha sido como una de las cosas más preocupantes que tienen las personas adultas mayores, y es si nos van a seguir pagando la pensión, por ejemplo, era lo que escuchaba o lo que leía, ¿verdad? Ese tipo de cosas que muchas veces para uno tal vez no en este momento pensamos que tal vez no le va a preocupar a una persona adulta mayor, ¿verdad? Si le va a llegar o no le va a llegar la pensión, pero para ellos es muy importante ese tipo de seguridad económica al ver que no tienen una fuente de ingresos que puedan valerse por sí mismos. Entonces en esta parte ha sido bastante preocupante para ellos. Claro, con la parte del aislamiento es lo que hablábamos anteriormente de lo que es la depresión. Entonces, a nivel institucional o a nivel público, yo creo que Costa Rica ha hecho esfuerzos para que la parte psicológica o los profesionales en salud mental puedan llegar a muchas personas a través del nivel virtual o a nivel telefónico, porque sin duda para una persona adulta mayor entablar una conversación, por lo menos
una hora al día podría ayudarle para superar un periodo de ansiedad, porque las personas adultas mayores lo que más les da miedo es quedarse solos, ¿verdad? Es no tener la familia, es no tener los amigos, porque sufren muchos procesos de duelo y en este momento los procesos de duelo han abundado claramente por las muertes que hemos tenido con relación al coronavirus. Entonces, ¿qué es importante? Bueno, darle validez a la persona adulta mayor y reconocer que puede tener miedo, darle validez a ese proceso de duelo que pueda estar sufriendo, que perdió un amigo, que perdió un vecino. Entonces nosotros, si somos parte de una familia que tiene una persona adulta mayor, es importante que reconozcamos esos sentimientos de la persona adulta mayor que puede tener miedo, que puede sentirse mal, que puede sufrir, ¿verdad? Con ese tipo de condiciones y ayudarle, buscar ayuda de salud mental, que en Costa Rica por lo menos creo que tenemos un buen acceso a lo que es la parte de salud mental. Tal vez se toma como un tabú, pero podemos vía telefónica. Muchos de los hospitales han extendido líneas telefónicas, inclusive la Universidad de Costa Rica ha tenido como líneas telefónicas abiertas para poder atender a este tipo de población. ¿Por qué? Porque la parte de salud mental sin duda puede generar mucha incapacidad y es donde podemos ver procesos de institucionalización porque las personas que conviven con una persona adulta mayor la ven aislada, la ven deprimida, ¿verdad? No saben cómo abordarla y lo que hacen tal vez es llevarlo a un centro de cuidado o un hogar de ancianos y eso por supuesto que va a poner o a agravar más la situación de la persona adulta mayor. Entonces, tal vez esa no es la solución, sino encontrar esa parte de validar a la persona adulta mayor como un ser que siente dolor, como un ser que siente angustia ante esta situación, ¿verdad? Más aún sabiendo que es la población de mayor riesgo, ¿verdad? Podemos verlo en los servicios de atención de salud, que cuando llegan, no, yo no quiero estar acá, yo no tengo coronavirus, llévenme para mi casa, ¿verdad? Entonces, todo esto es importante y es ahí donde la sensibilidad que uno tenga como profesional de salud puede disminuir la ansiedad de una persona adulta mayor a la hora de un internamiento, ¿verdad? De explicarles, no tratar a la persona adulta mayor como, como un incapacitado que no puede entendernos, ¿verdad? Lo que estamos haciendo. Y con respecto a la actividad física, considero que desde las instituciones públicas se debe fomentar un poco más lo que es la parte de actividad física domiciliaria, por decirlo así, porque no se tiene el acceso actualmente que podamos ir a lo que son los parques o las personas adultas mayores claramente tienen como una pancarta de no salga de la casa, ¿verdad? Entonces, desde las instituciones públicas podríamos tener iniciativas que ayuden a estas personas que actualmente son bastante funcionales, ¿verdad? Que pueden todavía realizar actividades físicas desde casa, como un tipo de orientación para que podamos, tanto a la familia, para que podamos seguir fomentando la actividad física en las personas adultas mayores, que sin duda la actividad física nos hace liberar serotonina, dopamina, que nos pone más felices y nos libera de un montón de complicaciones como son la depresión. ¿Cómo podemos quizás desde el punto de vista de la salud pública, de nuestro sistema de salud pública en Costa Rica, integrar a los cuidadores? Sabemos que se da un fenómeno, el fenómeno del cuidador quemado, ¿verdad? O el burnout, porque son personas que se sienten aisladas. Muchas veces es frecuente que tengamos, no sé, una hija que se encarga de sus padres, que son adultos mayores, o incluso tenemos adultos mayores encargándose de adultos mayores, porque ya la Claro. población tiene muchísima expectativa de vida. Entonces, ¿cómo podemos tratar a esa población, la población de las y los cuidadores? Claro, ahora que lo menciona, con esta política de ciudades globales amigables, globales amigables, toma en cuenta a los y las cuidadoras por esta misma razón, porque la gente no está preparada a veces psicológicamente para llevar una carga, ¿verdad? Que es el cuidado de otra persona. Y no solamente una persona adulta mayor, sino en general cuidar a otra persona 24 horas, 7 días a la semana, puede generar un cansancio y es totalmente natural. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo? Bueno, de hecho, actualmente se quiere trabajar desde un tema de proyecto de vida, porque muchas personas no tratan o no limitan su trabajo a la casa. Entonces, si no tenemos ese proyecto de vida de qué hacemos después de que dejamos nuestro trabajo, a cualquier persona que tiene como trabajo el cuidar a otra persona, le va a seguir afectando hasta cuando llegan a casa, por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que se trabaja desde el proyecto de vida? Bueno, que después del trabajo tengamos otras actividades que nos hagan liberar estrés y que nos hagan ver nuestra vida además del cuidado.
Se trata también de poder tratar lo que son los duelos, porque muchas personas se ven afectadas cuando pierden a la persona adulta mayor a la cual estaban cuidando. ¿Y qué pasa cuando llega el duelo, cuando llega la muerte de la persona adulta mayor y no estamos preparados? Bueno, pues enfrentamos duelos que no son sanos, que son patológicos y que nos van a tener influencia sobre nuestra vida futura. Entonces se habla que las personas puedan tener no una formación profesional, sino que desde las instituciones públicas o desde la salud pública, por ejemplo, desde las clínicas periféricas, se puedan dar cursos, no como para cómo ser cuidadores, sino cómo nosotros podemos enfrentar diferentes situaciones que nos vamos a enfrentar en el cuidado, ¿verdad? Que no vamos a enseñarles, por ejemplo, cómo se cambia una persona adulta mayor, sino cómo puedo yo, después de hacer mi cuido, mantenerme saludable. Porque no podemos cuidar a una persona y estar nosotros enfermos, estar nosotros cansados, estar nosotros estresados y no saber cómo enfrentar un duelo, que es una de las cosas más importantes. Porque en muchas familias que, como dice usted, cuidan a sus papás o cuidan a la hermana que tiene alguna discapacidad, entonces no están preparadas para ese duelo, que es una de las cosas más difíciles de afrontar y que muchas veces las personas no entienden y se aferran y tienen miedo, ¿verdad? Pero tenemos que entender que la muerte es parte de cada uno de nosotros. Entonces, de esa parte del proyecto de vida, creo que es una de las mejores iniciativas que trae lo que es la política para que las personas cuidadoras tengan herramientas para poder dar un buen cuidado y aún así ser funcionales en sus vidas diarias, porque sin duda una persona que está agotada va a llegar a la casa y puede entrar en diferentes problemáticas como enfermedades crónicas, hipertensión arterial, diabetes, porque no hacen actividad física, hasta la misma depresión. Hay un elemento que usted nos mencionaba anteriormente que creo que la pandemia lo ha puesto en evidencia, que es quizás el miedo o la reticencia de la persona adulta mayor en utilizar las tecnologías. Entonces, bueno, ahora vivimos en un periodo de confinamiento donde cada quien está en su casa, entonces la persona adulta mayor se siente aislada, no sabe cómo utilizar el WhatsApp, no sabe cómo usar Zoom, una llamada telefónica, ¿verdad? Entonces, ¿de qué manera quizás podríamos integrar a esas personas adultas mayores? Y por supuesto, aquí entregando la responsabilidad del Estado de Costa Rica, que necesitamos más proyectos, más políticas públicas de alfabetización digital enfocado en adulto mayor. Claro, la cobertura actualmente también es una de las responsabilidades de nuestro gobierno, porque se ha visto desde el acceso que no han podido tener, por ejemplo, los niños a lo que es la parte de los Teams y de estas otras tecnologías que se están utilizando, y aún más con las personas adultas mayores. Ahora que lo menciona, puedo recordar una anécdota con una señora que me decía que la pandemia le ha dejado mucho aprendizaje tecnológico, porque con respecto a las personas que se quedan internadas en los hospitales, dice, yo no sé usar el teléfono, pero a mí me llaman, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto? Bueno, de hecho siento que desde las instituciones públicas tenemos que forzar a la gente a enseñar a las personas adultas mayores cómo utilizar las tecnologías. Por eso le vuelvo a mencionar lo que son las ciudades globales, que habla de esto, de las tecnologías, y nos permite indagar sobre cuánto estamos haciendo Costa Rica porque las personas adultas mayores se sientan integradas, ¿verdad? Entonces podemos ver que ya no existen los call centers, ya no existen un montón de cosas que antes a nosotros nos daban accesibilidad, pero que actualmente ya no lo necesitamos. Entonces esta política nos viene a decir que tenemos que abrir espacios desde, por ejemplo, utilizando herramientas como las bibliotecas públicas, donde las bibliotecas públicas hagan campañas de alfabetización tecnológica a las personas adultas mayores, donde se hagan cursos, donde puedan aprender a utilizar desde un celular táctil, donde puedan utilizar un correo electrónico. ¿Por qué? Porque actualmente cuando hacemos compras, ahora las facturas son electrónicas y nos llegan a nuestro correo electrónico. Y eso puede limitar a una persona adulta mayor a realizar trámites de forma presencial o por sí misma. Entonces, se agrede hasta la autonomía de la persona adulta mayor cuando no le damos ese tipo de accesibilidad. Entonces, una de las herramientas son las bibliotecas públicas, al igual como se toma en cuenta el Ministerio de Educación Pública para poder hacer esos procesos, que son las escuelas para las personas adultas mayores. Y no solamente alfabetización de saber leer y escribir, sino también de las tecnologías, ¿verdad? Aprender, dar orientación a las personas adultas mayores de cómo utilizar esas tecnologías,
teniendo o infraestructura que ya podemos explotar, porque ya tenemos escuelas, ya tenemos colegios, tenemos universidades, tenemos las bibliotecas hechas. Lo que tenemos que emprender o lo que tenemos que realizar son los programas adecuados para las personas adultas mayores, la convocatoria para las personas adultas mayores y que se sientan seguros al llegar a este tipo de programas. Entonces, la Estrategia Nacional de Envejecimiento y Vejez también toca este punto de lo que son las tecnologías, pero como lo decía al principio, muchas veces se nos queda en el papel la política pública y no la llevamos a cabo, y es ahí donde está el déficit, donde está el reto, ¿verdad? De que las instituciones realmente se comprometan de llevar a las personas adultas mayores todos estos beneficios y les dé calidad de vida. Sí, como usted lo mencionaba, está el tema de la famosa frase en implementación de política pública que es del dicho al hecho, ¿verdad? Del dicho al Identificar hecho. a esa brecha en la cual la política pública está siendo deficitaria a la hora de implementarse y ahí lograr, por supuesto, integrar a la persona adulta mayor para que la política pública sea mejor. Me imagino que el gobierno está en un proceso de revisión, si lo que quieren hacer es extender esta política pública que ya se venció o quizás implementar alguna nueva. Entonces eso me parece muy importante recalcar. Ahora entonces que estamos hablando de este tema de la tecnología, entonces ahora más bien va a intervenir, por ejemplo, el MISIT con los programas que tiene la Fundación Omar Dengo, que también tiene un programa de formación para adultos mayores en tecnología, y no puedo dejar de lado mencionar el hecho de el programa integral del adulto mayor, el PIAM, de la Universidad de Costa Rica, que, bueno, a raíz de la pandemia, ¿verdad? En la universidad todos los cursos, inclusive los del PIAM, se pasaron a una modalidad virtual. Entonces ahora tenemos todas estas adultos, estas y estos adultos mayores recibiendo sus clases de forma virtual. Y va más allá, como usted lo menciona, no es solamente utilizar el Facebook o utilizar el WhatsApp, es saber cómo hacer una búsqueda en Google para esa tarea que me dejaron del curso que estoy llevando dentro de la universidad. O sea, es trascender un poco más de la visión que quizás un poco tenemos limitada de la capacidad del adulto mayor. Claro, desde la parte de políticas públicas, como dice usted, del dicho al hecho, es donde Costa Rica todavía, porque podríamos decir que a nivel organizativo, administrativo, tenemos muchas cosas. Tenemos la Carta San José, que habla sobre los derechos, tenemos el CONAPAN, como habíamos dicho, pero hay que ver en serio si la persona adulta mayor se siente protegida, si la persona adulta mayor se siente incluida en las políticas públicas, si los lugares a los que vamos están hechos para las personas adultas mayores. ¿Y por qué es importante ponernos a preguntarnos? Porque nosotros vamos a necesitar de esos servicios. Y a pesar de que ahorita los adultos jóvenes nos sintamos totalmente integrados en esta sociedad, utilicemos la tecnología de una forma muy fácil, en algún momento la tecnología avanza súper rápido y nos podemos desfasar. Y si en este momento no tenemos esas herramientas o una parte pública fortalecida en la atención de la persona adulta mayor, vamos a llegar a la misma situación que estamos ahora, que necesitamos trabajar muchísimo más lo que es la inclusión de la persona adulta mayor para que no se sienta aislada del entorno social. En muchos de estos que menciona usted, como el PIAN, se encuentran integradas las personas adultas mayores, pero si nos ponemos a pensar o a analizar un poco lo que es la accesibilidad que muchos de estos programas tienen, vemos una brecha de desigualdad con personas adultas mayores que viven, por ejemplo, en zonas alejadas como Guanacaste, en zonas alejadas como Punta Arenas, inclusive San Carlos. Son lugares donde usted se pregunta que no llegan este tipo de programas, y es ahí donde tenemos que hacer uso de otras herramientas como, ¿verdad?, el Ministerio de Educación Pública, que se tiene que interesar porque no es aislado para ellos, y es lo que muchas veces algunas instituciones no han entendido, de que tienen que ser partícipes del envejecimiento poblacional. El Ministerio de Educación Pública, el Ministerio de Salud, cualquiera de los otros ministerios tienen que entender que la persona adulta mayor necesita de todos estos servicios, y que para poder garantizar que un envejecimiento sea activo y tengan calidad de vida se debe trabajar de forma interdisciplinaria totalmente.
Jocelyn, antes de pasar a la sección de conclusiones del programa, me gustaría brevemente repasar los comentarios que tenemos de Facebook de personas que están sintonizando el programa. Bueno, tenemos un comentario de Mauricio Loaiza que nos dice que el programa está muy bien, le manda saludos a la invitada y siempre reportándonos sintonía de su lado. Y también tenemos otro comentario de parte de Mayra Chavarría que dice excelente programa. Muchas gracias a todas las personas que nos sintonizan el día de hoy. Entonces, bueno, en estos últimos minutos que nos quedan de programa, quizás para que hagamos un balance, ¿verdad? ¿Cuáles son los grandes retos que tiene nuestro país para la implementación de políticas públicas en el tema de envejecimiento poblacional? Y quizás aquí hablemos, bueno, ¿qué nos falta en legislación? ¿Qué le falta a Costa Rica para, por ejemplo, proteger a la persona adulta mayor de situaciones de violencia, de situaciones de discriminación y al final del día promover una mayor integración y un mayor respeto? Claro, casualmente, hoy veía que una de las partes o uno de los programas o de las instituciones que se va a beneficiar con el préstamo que va a adquirir nuestro país, ¿verdad? Con el Fondo Monetario Internacional, es que se va a otorgar al CONAPAN un gran porcentaje de este préstamo que sin duda, si no reforzamos, si no tenemos un ente rector con las herramientas para poder trabajar con la persona adulta mayor, no vamos a poder seguir avanzando. ¿Por qué? Porque las instituciones públicas necesitan siempre como un director y en este caso el CONAPAN es el que va a poner la pauta o es el responsable, como lo dice la ley, ¿verdad?, de generar esa conciencia. Entonces, a nivel público, creo que el CONAPAN tiene una gran responsabilidad, muchos retos que afrontar y tiene que evolucionar, desarrollarse a nivel administrativo, tiene que empezar a pensar, ¿verdad?, cómo vamos a integrar a la sociedad en general con la persona adulta mayor, porque creo que ellos tienen o son conscientes de que la persona adulta mayor es lo que es su tema, ¿verdad? Pero no sabemos si realmente tienen esa visión de integrar a todas las instituciones, que para mí es uno de los retos más importantes que afronta nuestro país, que las instituciones públicas se vuelvan conscientes del envejecimiento poblacional y se trabaje desde las escuelas, desde el momento en que un niño pisa una escuela, se tiene que trabajar su envejecimiento. Y no estamos hablando que le vamos a enseñar qué va a hacer cuando se va a jubilar, sino que vamos a trabajar desde la promoción de la salud, en crear personas o tener personas adultas mayores saludables. ¿Por qué? Porque esto al final del cabo va a determinar nuestro envejecimiento y la seguridad social que siempre está ahí pendiendo de un hilo, ¿verdad? En algún momento no va a poder atendernos o si se nos cae la seguridad social debemos tener herramientas, ¿verdad?, para poder afrontar, como es el tema de las pensiones, que es un tema de gran importancia y que se pasa discutiendo muchas veces en nuestra asamblea legislativa de cómo le vamos a hacer o cómo vamos a enfrentar ese montón de personas adultas mayores que van a estar jubiladas. Entonces, uno de los retos muy importantes para Costa Rica es el sistema de pensiones que se tiene que analizar, por supuesto, desde ese punto de vista del envejecimiento poblacional. Y por supuesto, a nivel académico, si hay muchos retos, se tiene que abrir una oferta académica más promocional, por decirlo así, de que las personas se sientan más sensibilizadas a llevar este tipo de carreras, porque sin duda es de facto totalmente que el envejecimiento es algo que nos va a generar en otro momento mucho que hablar, mucho que trabajar, ¿verdad? Porque todos vamos a llegar en ese momento y como estamos diciendo, las tasas de natalidad y fecundidad están totalmente paralizadas y la pirámide poblacional nos indica que para 2050 va a ser nuestro principal tema de conversación, las personas adultas mayores. Sí, hay un punto con el que quizás me quedo para concluir el programa del día de hoy, que usted lo menciona, que de hecho va a ser algo que vamos a tratar más adelante en Ciudad Política. El tema no solamente del sistema de salud y el enfoque que tenemos que tener para atender a la persona adulta mayor, sino también el sistema de pensiones, porque van de la mano, ¿verdad? Tenemos que hablar no solamente de detección temprana, de atención, de prevención de la enfermedad y de integralidad de la salud, pero sino también de la calidad de vida que van a tener esos adultos mayores, porque con pensiones precarias, por supuesto que la calidad de vida va a ser muy decreciente. Entonces, me permito agradecerle a Jocelyn Murillo por habernos acompañado en este programa de Ciudad Política. Espero que más adelante podamos invitarla nuevamente para que nos mencione más a profundidad de las investigaciones que ella realiza. Y muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy, Jocelyn.
No, muchísimas gracias, Valeria, encantada de participar. Tema tan importante como el envejecimiento y claro, en otra oportunidad aquí estaremos. Buenas Muchas tardes. gracias. Como siempre, recordarles que este programa Ciudad Política forma parte del canal virtual de Voces por Media Calle y recordarles la programación que tenemos para el día de hoy. Como siempre, los viernes a las 7 de la noche tenemos el programa Comic Factor con los compañeros Johatson Montero y Malcolm Arias y mañana a las 7 de la noche tenemos El Viajero Musical con Pablo Herrera, Diego Cabezas y Jason Aguilar. Muchas gracias por haberme acompañado por este repaso con la ciudad política y les espero el próximo viernes a las 4 de la tarde. Saludos y muchas gracias.